Capítulo 8. Sombras del pasado y manos invisibles. La paz era una ilusión. Una tarde, mientras Yuji ayudaba a Rem en el jardín, el primer grito rompió la calma. No fue un grito de alegría, sino de agonía, y provino de la puerta principal de la mansión. Frederica, que estaba de guardia, apareció en el umbral del jardín, con el rostro pálido y un corte en el brazo. ¡Ataque! Protejan a Lady Emilia. El mundo se sumió en el caos. Figuras vestidas con túnicas negras surgieron desde los árboles y los pasillos de la mansión, moviéndose con una devoción enloquecida. Sus ojos, visibles bajo las capuchas, brillaban con un fanatismo febril mientras canturreaban alabanzas a la bruja de la envidia y exigían la prueba. No hubo tiempo para pensar. Rem desató su cadena, Ram conjuró vientos cortantes y Subaru se apresuró a llevar a Emilia hacia la parte más segura de la casa. Yuji no dudó. Se lanzó hacia el grupo más cercano de cultistas, su cuerpo una herramienta de combate perfectamente afinada. El primer enemigo cayó con un solo golpe sordo en la nuca. El segundo fue desarmado y noqueado con una patada giratoria. Por un momento, fue como en el bosque. Yuji era una fuerza imparable, un muro de contención contra la locura. Se movió para interceptar a un tercer cultista, un hombre corpulento que se abalanzaba sobre Frederica. Preparó el puño, un golpe directo y limpio para acabar la pelea. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. En el instante antes del impacto, el rostro retorcido por el fanatismo del cultista se desvaneció, reemplazado por la cara de Megumi Fushiguro. No el Megumi tranquilo y estoico que conocía, sino una versión rota, con la mirada perdida en la desesperación, la misma que tenía cuando Sukuna había tomado el control. Una voz resonó en la mente de Yuji, un susurro cargado de una culpa insoportable. Itadori, ¿por qué no me salvaste? El puño de Yuji se detuvo a 1 milímetro de la nariz del cultista. El aire a su alrededor pareció congelarse. Todo su instinto de lucha, toda su fuerza, se desvaneció, reemplazado por una oleada de horror y autodesprecio que le paralizó los músculos. El cultista, sin entender por qué seguía vivo, reaccionó por puro instinto, clavándole un cuchillo en el muslo. Yuji soltó un gruñido de dolor, más por el shock que por la herida, y retrocedió. Miró sus propias manos como si le fueran ajenas. ¿Qué había pasado? Se recompuso y se lanzó contra otro enemigo que amenazaba a Ram. Una vez más, preparó el golpe. Y una vez más, la imagen cambió. Esta vez fue Nanami, justo antes de ser borrado, mirándolo no con ira, sino con una resignada decepción. Te lo encargo a ti. Su brazo se sintió pesado como el plomo. La duda lo consumió. ¿Tenía derecho a luchar? ¿A proteger esta nueva vida cuando había fallado tan estrepitosamente en proteger la anterior? Su vacilación fue suficiente. El cultista lo golpeó en el pecho con una maza, enviándolo contra una pared. Yuji, ¿qué te pasa? Levántate. Gritó Subaru, su voz llena de pánico. Yuji estaba en el suelo, aturdido, mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor. Sus amigos luchaban con valentía, pero estaban siendo superados en número. Y él, su carta de triunfo, su mayor baza, estaba siendo derrotado por fantasmas. Fue entonces cuando el verdadero terror apareció. ¡Amor! Amor, 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 amor. El amor de Nuestra Señora es una prueba que debemos superar con diligencia. Un hombre de pelo verde y aspecto demencial aterrizó en medio del jardín, contorsionando su cuerpo en ángulos imposibles. Se golpeaba la cabeza contra el suelo, se arañaba las mejillas, todo con una sonrisa de éxtasis en el rostro. ¿Qué demonios es eso? Jadeó Subaru, retrocediendo junto a Emilia. Nadie tenía una respuesta. El hombre de verde se irguió, sus ojos desorbitados fijos en Yuji, que intentaba ponerse de pie. Oh. ¿Y esto? ¿Un creyente perezoso, quizás? No muestras la diligencia debida en tu amor por la bruja. Antes de que Yuji pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo agarró por el tobillo y lo azotó contra el suelo con una violencia brutal. El aire salió de sus pulmones en una explosión de dolor. ¿Qué ha sido eso? Gritó Frederica, mirando a su alrededor. El caos se desató. La fuerza invisible, las manos invisibles, comenzó a causar estragos. Rem fue lanzada por los aires. Ram fue aplastada contra el suelo. Los ataques venían de todas las direcciones, de un enemigo que no podían ver. Yuji, a pesar del dolor, se obligó a ponerse en pie. Se enfrentó a un cultista que se reía, levantó el puño y la sombra de Novara, con la mitad de la cara destrozada, apareció frente a él. No estuvo tan mal. Se paralizó. Las lágrimas de frustración y rabia brotaron de sus ojos. No podía hacerlo.
Estaba roto. El hombre de verde, el arzobispo de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti, se deleitó con la desesperación. Una de sus manos invisibles agarró a Yuji por el cuello, levantándolo del suelo. Tu pereza es fascinante. Chilló, acercando su rostro al de Yuji. Te niegas a actuar. Te niegas a mostrar tu amor. Mi cerebro tiembla. Yuji luchaba por respirar, viendo cómo sus amigos eran derrotados uno por uno. Vio como una mano invisible se cerraba alrededor de la cabeza de Subaru. Vio a Rem, ya gravemente herida, intentar un último ataque desesperado antes de ser aplastada. El fracaso era absoluto. Su parálisis los había condenado a todos. Un final verdaderamente perezoso, dijo Betelgeuse. La mano invisible apretó. El cuello de Yuji se rompió con un chasquido seco. Su visión se oscureció, la última imagen grabada en su mente fue la del rostro enloquecido del arzobispo y los cuerpos sin vida de sus nuevos amigos esparcidos por el jardín que, hacía solo unos minutos, había sido un lugar de paz. La oscuridad lo consumió por completo. El despertar fue peor que la muerte. Fue un recordatorio violento de que el infierno era real y, peor aún, repetible. Yuji se sentó en la cama, con el sonido fantasma de su propio cuello rompiéndose todavía resonando en sus oídos. No hubo gritos esta vez, solo un silencio helado y pesado. La puerta de su habitación se abrió y Subaru entró. No había pánico en su rostro, solo un agotamiento tan profundo que parecía haberle envejecido 10 años. Se sentó en el borde de la cama de Yuji, sin decir nada durante casi un minuto. Los vi, dijo Subaru finalmente, su voz apenas un susurro. Vi cómo te mataba. Y luego a mí. Y a Rem, a todos. Yuji no respondió. Se quedó mirando sus manos, las mismas manos que se habían negado a obedecerle, las mismas que se habían congelado mientras sus amigos morían. Yuji, Subaru dudó, buscando las palabras. En la batalla, te quedaste quieto. Varias veces. Vi cómo te golpeaban sin que te defendieras. ¿Qué pasó? La vergüenza era un sabor amargo en la boca de Yuji. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía describir los fantasmas de un mundo que Subaru nunca conoció? No pude, murmuró, la confesión sintiéndose como una traición. Cuando iba a golpear, veía sus caras. Las caras de la gente a la que no pude salvar en mi hogar. Y mi cuerpo, simplemente se detuvo. Subaru lo escuchó, y en lugar de ira o frustración, su rostro se llenó de una comprensión dolorosa. Estaban atrapados. No solo en un bucle temporal, sino Yuji en un bucle de su propio trauma. De acuerdo, dijo Subaru, poniéndose de pie con una determinación frágil. De acuerdo. Si no puede ser nuestra espada, entonces seremos un escudo. Fortificaremos la mansión. Crearemos trampas, barricadas. No lucharemos contra ellos a campo abierto. Los haremos venir a nosotros. Pasaron el día en una actividad frenética y desesperada. Para sorpresa de todos, Yuji y Subaru comenzaron a dar órdenes, moviendo muebles pesados para bloquear pasillos, ayudando a Frederica a colocar trampas de caza en el jardín y pidiéndole a Ram que preparara hechizos de viento en los puntos de entrada. Rem, Emilia y los demás, aunque confundidos por la repentina urgencia, siguieron su ejemplo, contagiados por su seriedad. Cuando el sol comenzó a ponerse, la mansión Mater se parecía menos a un hogar y más a una fortaleza. El ataque comenzó con la misma puntualidad macabra. Los cultistas se estrellaron contra sus defensas. Las trampas funcionaron, derribando a los primeros fanáticos. Pero entonces, apareció él. Betelgeuse entró, no por una puerta, sino atravesando una pared con sus manos invisibles como si fuera de papel. Sus defensas físicas eran inútiles contra un enemigo que podía ignorarlas. La batalla comenzó de nuevo, pero esta vez, Yuji se quedó atrás, protegiendo a Emilia, una decisión táctica que le dolía como una herida abierta. Vio a Rem y Frederica luchar valientemente, pero la fuerza invisible la superaba. No puedo quedarme aquí sentado. Rugió Yuji, la frustración superando su miedo. Se lanzó a la refriega. Se enfrentó a un cultista. La sombra de Megumi apareció. ¿Por qué no me salvaste? Yuji apretó los dientes, el sudor frío corriendo por su frente. Intentó forzar el golpe, sus músculos temblando por el esfuerzo de luchar contra su propia mente. Logró asestar un puñetazo vacilante que solo hizo retroceder al enemigo. Estaba luchando, pero era lento, torpe. Era una sombra de sí mismo. Betelgeuse lo notó. ¡Qué pereza! Incluso tu deseo de luchar es mediocre. Chilló el arzobispo. Una mano invisible se envolvió alrededor de Yuji, aplastando el aire de sus pulmones.
Lo levantó y lo usó como un ariete humano, estrellándolo contra Rem y Frederica, derribando a los tres. La derrota fue, una vez más, inevitable. Aprendieron más sobre las manos, sobre cómo Betelgeuse parecía tener un alcance limitado, pero ese conocimiento les costó la vida. El bucle terminó con Yuji siendo forzado a mirar mientras Betelgeuse aplastaba el cráneo de Subaru, antes de que una mano invisible le atravesara el corazón. La oscuridad. El fracaso. De nuevo. Cambio de escenario, el aire sabía a ceniza y a ozono. Los esqueletos de hormigón de los rascacielos se alzaban como lápidas contra un cielo permanentemente gris. Esto era Shibuya, o lo que quedaba de ella. Un cementerio de una ciudad. Un joven caminaba por las calles desiertas. Su uniforme oscuro de Jujutsu estaba polvoriento, su rostro joven pero carente de cualquier alegría, endurecido por una fatiga que iba más allá de lo físico. En su espalda, una katana. En su dedo, un anillo. Yuta Okotsu estaba de caza. La energía residual es fuerte aquí, pensó, sus ojos rastreando las huellas invisibles en el aire. Sukuna desató un poder inmenso. No puede estar lejos. Su misión era clara, una orden directa y fría de los altos mandos. Tras la catástrofe de Shibuya, el período de gracia de Yuji Itadori había terminado. Su ejecución era definitiva. Yuta, como uno de los 4 hechiceros de clase especial, era el único con la capacidad de llevarla a cabo con garantías. No le gustaba. Había un profundo respeto en él por el chico que había conocido en el intercambio. Pero las órdenes eran órdenes. Y la amenaza de Sukuna era absoluta. Siguió el rastro de la energía maldita hasta el epicentro de la destrucción, un cráter donde antes había estado un distrito entero. La energía de Sukuna aquí era tan densa que casi podía saborearse. Pero había algo más. Una anomalía. Frente a él, el aire comenzó a distorsionarse, a plegarse sobre sí mismo como el papel. No era una técnica maldita. No tenía la sensación de ninguna energía que conociera. Era un error en la realidad, una herida en el tejido del espacio. ¿Qué es esto?, murmuró, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su katana. Antes de que pudiera prepararse, la distorsión se expandió y lo engulló en un destello de luz cegadora y silencio absoluto. Sintió una sensación nauseabunda, como ser estirado en 1.000.000 de direcciones a la vez. El mundo regresó con la misma brusquedad con la que se fue. Aterrizó con fuerza, rodando sobre el suelo blando para absorber el impacto. El aire ya no olía a ceniza, sino a tierra húmeda y a una vegetación extrañamente dulce. Se puso en pie de un salto, desenvainando su katana, su cuerpo tenso y listo para el combate. Pero no había enemigos. Solo árboles. Árboles inmensos, más grandes y antiguos que cualquiera que hubiera visto en Japón, que se alzaban hacia un cielo de un azul imposible, con 2 lunas pálidas visibles a pesar de la luz del día. Yuta Okotsu bajó ligeramente su espada, su mente analítica luchando por procesar la abrumadora cantidad de información sensorial imposible. Esto no es Shibuya, dijo en voz alta, su voz rompiendo el silencio del bosque. ¿Qué es este lugar?